Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y cosas buenas. Y si no, no se preocupen. Siempre hay un rayito de sol escondido en alguna parte, ¿verdad? Hoy tengo un tema que estoy segura de que les va a encantar, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un poco de chisme jugoso, verdad? Estamos a punto de sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, en particular, en un tema que ha estado dando vueltas por internet y que, sinceramente, a mí también me tiene súper intrigada. Hoy vamos a hablar sobre un rumor, una pregunta, un misterio: ¿quién, según Demet Özdemir, es la persona más difícil entre dos de los galanes más famosos de Turquía, Can Yaman y Engin Akyurek? Sí, lo han oído bien. Demet Özdemir, la querida actriz turca que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkenci y Doğu Kaderimdir, parece que ha dado su opinión, y aunque no la reveló directamente, las pistas y las indirectas han hecho que muchos se pregunten: ¿quién es el más difícil de los dos? Así que prepárense para un viaje por rumores, análisis de comportamiento y, por supuesto, mi opinión personal sobre este tema candente. Vamos a desmenuzar todo y a descubrir si hay alguna verdad detrás de este chisme. Antes de que empecemos, y no quiero que se me escape, si son nuevos por aquí, por favor, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre estoy trayendo contenido nuevo y entretenido para ustedes. Y ahora sí, comencemos con este chisme. Vale, vamos a empezar por el principio, ¿de dónde salió esta información? ¿Cómo supimos que Demet Özdemir podría haber dado alguna pista sobre la personalidad de estos dos actores? Bueno, todo comenzó con una serie de entrevistas y algunas declaraciones ambiguas que hizo Demet a lo largo de su carrera. Además, las redes sociales y los foros de fans hicieron el resto, amplificando y a veces distorsionando la información. Como saben, el mundo de las celebridades es un caldo de cultivo para los rumores. Y cuando hay dos personalidades tan grandes como Can Yaman y Engin Akyurek, las especulaciones simplemente vuelan. Ambos son conocidos por ser muy guapos, talentosos y exitosos, pero también por tener personalidades muy diferentes. Sus contrastes, de hecho, son parte de lo que hace este debate tan interesante. Can Yaman, conocido por su papel en Erkenci junto a Demet, obviamente es un actor carismático y extrovertido. A menudo se le describe como alguien con mucha energía, muy directo y que no se guarda nada. Siempre ha sido transparente y no tiene miedo de expresar sus opiniones, lo cual, a veces, puede llevar a malentendidos. Su espontaneidad y entusiasmo son innegables, y eso es precisamente lo que atrae a muchos de sus seguidores. Es un torbellino de energía, siempre en movimiento, siempre hablando, siempre compartiendo sus pensamientos. Engin Akyurek, por otro lado, es un actor más reservado. Conocido por sus papeles en series como Kara para Aşk y Fatmagül'ün Suçu, es considerado un actor muy talentoso y profesional. Es mucho más discreto en cuanto a su vida privada y prefiere centrarse en su trabajo. Su aura de misterio y su dedicación a su oficio lo han convertido en uno de los actores más respetados de Turquía. Su enfoque metódico y su profunda inmersión en sus personajes son su sello distintivo. Entonces, ¿cómo entra Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, Demet ha trabajado con ambos actores. Con Can, como ya mencioné, en Erkenci y con Engin en Doğu Kaderimdir. Esto significa que ella es una de las pocas personas que ha experimentado, de primera mano, las personalidades de ambos actores en el set de rodaje. Su perspectiva es valiosa porque se basa en la experiencia directa, en el día a día de las grabaciones, en la convivencia profesional. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de los años, Demet ha dado algunas entrevistas donde ha hablado sobre sus experiencias trabajando con diferentes actores. En algunas de esas entrevistas ha sido muy elogiosa con Engin Akyurek, describiéndolo como un profesional ejemplar, amable y muy dedicado a su trabajo. Ha hablado de la facilidad de trabajar con él, de su respeto y de su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo. Destaca su puntualidad, su disposición a colaborar y su respeto por todos los miembros del equipo. Lo pinta como un compañero de trabajo ideal, alguien que facilita el trabajo y lo hace más agradable. Por otro lado, las declaraciones sobre Can Yaman han sido un poco más neutrales. No ha dicho nada negativo, pero tampoco ha sido tan efusiva como lo fue con Engin. En algunas entrevistas ha mencionado su energía, su entusiasmo, pero también su forma de ser tan directa y a veces un poco impulsiva.
Esto ha llevado a muchos a interpretar que aunque no hay malas intenciones, puede ser más difícil trabajar con él. Se percibe cierta cautela en sus palabras, como si estuviera midiendo cada frase cuidadosamente. Es como si quisiera ser diplomática, evitando cualquier comentario que pueda ser malinterpretado. Además hay que recordar que Demet y Can tuvieron una relación sentimental durante el rodaje de Erkencicus, que terminó de manera abrupta. Aunque ambos han dicho que mantienen una buena relación, es innegable que esto podría haber influido en la percepción que Demet tiene de Can. Las rupturas sentimentales, por más amistosas que sean, siempre dejan una huella, un trasfondo que puede influir en la forma en que se percibe a la otra persona. La historia personal entre ellos es un factor que no se puede ignorar. Pero, ¿hay alguna prueba concreta de que Demet haya dicho algo sobre quién es más difícil? Pues no directamente, pero las indirectas son claras. Las sutiles diferencias en la forma en que habla de uno y otro, las declaraciones donde resalta la profesionalidad de Engin en contraste con la energía de Can, y el contexto de su relación personal, han llevado a muchos a sacar sus propias conclusiones. La forma en que elige sus palabras, el énfasis que pone en ciertos aspectos y la omisión de otros, todo contribuye a la interpretación. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de debates y especulaciones. Fans de ambos actores divididos en bandos analizando cada palabra, cada gesto, cada publicación de Demet en busca de alguna pista definitiva. Algunos defienden a Can, argumentando que su personalidad extrovertida es simplemente malinterpretada, que su energía y espontaneidad son confundidas con grosería. Dicen que es un hombre auténtico que no se esconde, y que eso es lo que lo hace especial. Otros se inclinan por la idea de que Engin es efectivamente un compañero de trabajo más fácil y agradable, que su profesionalismo y discreción son cualidades que facilitan la convivencia y el trabajo en equipo. Los foros de fans se convierten en campos de batalla, con argumentos apasionados y defensas feroces. Pero, ¿qué es lo que hace a una persona difícil o grosera? ¿Es la falta de tacto? ¿La prepotencia? ¿La falta de consideración por los demás? O tal vez simplemente un carácter fuerte y una personalidad dominante que pueden ser malinterpretados. La definición de difícil es subjetiva y depende de la perspectiva de cada persona. Lo que para uno es un defecto, para otro puede ser una virtud. El contexto y las expectativas también influyen en la percepción. Y aquí es donde entramos en mi opinión personal. Como alguien que ha seguido de cerca la carrera de ambos actores y ha visto entrevistas y ha leído sobre ellos, creo que es importante ser cautelosos con estas conclusiones. La industria del entretenimiento es un ambiente exigente, donde la presión y el estrés son constantes. Las personalidades pueden variar mucho y lo que puede parecer difícil en un entorno, puede ser completamente normal en otro. Can Yaman, como dije, es una persona con mucha energía y que no tiene pelos en la lengua. Esto puede ser percibido como algo negativo por algunas personas, pero también puede ser un signo de honestidad y autenticidad. Quizás su forma de ser directa y sin rodeos lo haga parecer grosero a algunos, pero no necesariamente significa que sea una mala persona. Simplemente tiene una forma de comunicarse que no es del gusto de todos. Su intensidad y su pasión por su trabajo pueden ser vistas como un activo, pero también como una fuente de conflicto. Engin Akyurek, por otro lado, parece ser la personificación de la profesionalidad y la discreción. Su actitud reservada y su enfoque en el trabajo pueden hacerlo parecer más fácil de tratar, pero esto no significa que sea necesariamente mejor ni peor que Can. Simplemente son personalidades diferentes. Su serenidad y su control pueden ser admirables, pero también pueden ser percibidos como falta de calidez o cercanía. Creo que Demet, con sus declaraciones, simplemente ha reflejado su experiencia personal y su perspectiva sobre ambos actores. No creo que haya intentado atacar a ninguno de los dos. Simplemente ha dado su opinión, basándose en lo que ha vivido en el set de rodaje. Es probable que haya tratado de ser objetiva, pero es inevitable que sus sentimientos y su historia personal hayan influido en sus palabras. Es importante recordar que las relaciones en el set de rodaje son complejas y multifacéticas. Hay muchas variables que influyen en la dinámica entre los actores y el equipo técnico, el estrés, el cansancio, las presiones de tiempo, las diferencias de personalidad, etc. Lo que puede parecer un comportamiento grosero o difícil en un momento dado, puede ser simplemente una reacción al estrés o una diferencia de opinión. En resumen, la respuesta a la pregunta de quién es el más difícil entre Can Yaman y Engin Akyurek, según Demet Özdemir, es ambigua.
No hay una respuesta directa, pero las pistas y las indirectas apuntan a que Engin es percibido como un profesional más accesible y fácil de tratar, mientras que Khan, con su personalidad más enérgica y directa, podría ser interpretado de manera diferente. La ausencia de una respuesta clara deja espacio a la interpretación y al debate. Pero al final del día, lo importante es que ambos son actores talentosos y exitosos, que han dejado una huella en la industria del entretenimiento turca. Y como siempre digo, cada uno tiene su propia personalidad y su propia manera de ser. La diversidad es lo que hace que el mundo sea interesante. Es crucial analizar la información con escepticismo y no caer en generalizaciones. Las personalidades son complejas y no pueden ser juzgadas únicamente a partir de rumores o fragmentos de información. La industria del entretenimiento está llena de desafíos y los actores, como cualquier persona, tienen sus defectos y sus virtudes. Además, es importante considerar el contexto cultural. La sociedad turca tiene sus propias normas y expectativas de comportamiento, que pueden diferir de las de otras culturas. Lo que puede ser considerado grosero en Turquía, puede ser completamente normal en otro lugar. En cuanto a Demet Özdemir, es importante respetar su privacidad y su derecho a tener su propia opinión. Ella ha compartido su experiencia personal, y es legítimo que cada persona interprete esa información a su manera. Lo importante es no caer en juicios precipitados ni en ataques personales. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas, y que se hayan divertido tanto como yo investigando este tema. La reflexión sobre la personalidad y el comportamiento humano siempre es interesante, especialmente cuando involucra a figuras públicas que admiramos. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. Si les gustó, por favor, no olviden dejar un me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Los comentarios y las interacciones son muy importantes para mí. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Demet ha revelado algo? ¿Cuál es su percepción de Can Yaman y Engin Akyurek? ¿Han tenido experiencias similares en sus propios trabajos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. La discusión y el intercambio de ideas son enriquecedores. Además, me gustaría recordarles que la especulación sobre la vida personal de las celebridades puede ser perjudicial. Es importante ser respetuosos y no difundir información falsa o difamatoria. La privacidad es un derecho fundamental, y todos debemos ser conscientes de ello. En este caso, la pregunta sobre la personalidad de Can Yaman y Engin Akyurek es interesante, pero no debe convertirse en un motivo de hostilidad o de crítica destructiva. Debemos recordar que son personas, con sus propias historias y sus propias luchas. En última instancia, el objetivo de este vídeo es entretener y analizar un tema de interés popular. No es mi intención dañar la imagen de nadie ni promover la división. La reflexión sobre la personalidad y el comportamiento humano siempre es valiosa, pero debemos hacerlo con respeto y con una actitud abierta. Finalmente, les invito a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la empatía en todas nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. La capacidad de entender y respetar a los demás, a pesar de las diferencias, es fundamental para construir un mundo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.